Hola, ¿qué tal? Es para mí un gusto estar aquí. Soy la licenciada María de la Paz Romero Ramírez, coordinadora del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sean todos ustedes bienvenidos a la plática titulada Revistas FACMed UNAM, retos y oportunidades en el entorno digital, que se realiza en el marco de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. El objetivo de esta plática ha sido reunir a los editores de las revistas que llevan el sello de la Facultad de Medicina de la UNAM para dar a conocer el perfil de sus publicaciones y lo que ha representado la transición digital en sus procesos editoriales, sobre todo cuando el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 nos impidió acceder a las publicaciones impresas y modificó la manera en que los usuarios, ya sean estudiantes, profesores, profesionales de la salud y público en general, nos relacionamos con la información para cubrir ciertas necesidades, ya sean educativas, de actualización o información verídica relacionada con el cuidado de la salud y de la comunidad. Cabe destacar en este contexto que un virus que afecta a la salud ha multiplicado de manera exponencial nuestra dependencia de los dispositivos. Algunos expertos señalan que en el año y medio que llevamos de pandemia, la transición digital que se creía ocurriría entre 20 y 30 años, es muy probable que tras la pandemia ese plazo ya se haya reducido drásticamente. Para tratar esa transición en las publicaciones del área de la salud, nos acompañan los editores de las revistas Facultad de Medicina, Atención Familiar e Investigación en Educación Médica. Como vemos, es un panel de lujo que iré presentando de acuerdo a su participación. Para iniciar, está con nosotros la doctora Teresa Fortul y la licenciada Rocío Cibaja Pastrana, asistente editorial, quien cuenta con una amplia experiencia en el área de edición de revistas. La doctora Fortul es profesora e investigadora de la Facultad de Medicina y es la editora de la revista de la Facultad de Medicina de la UNAM. Me permito resaltar, antes de darle la palabra, que la revista de la Facultad de Medicina es una publicación con 64 años de existencia. Es una publicación bimestral y está dedicada a la comunidad universitaria, alumnos, egresados, académicos y profesionales de la salud. Sin más, sean bienvenidas. Es un honor que estén con nosotras. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, justo porque tuve la oportunidad de estar trabajando durante 26 años como asistente editorial, ahora pues me atrevo a hablar un poquito de la historia de la revista, que inicia en 1957, pues con un tiraje muy pequeñito, pues se distribuía solamente entre los académicos, lo que hizo adecuado que se ocuparan los talleres de la facultad para su producción. Después de muchos años en los que no había realmente un cuerpo editorial, es hasta los años 80 en que pues alguien se hace cargo de ella y pues el tiraje continúa solamente dedicado para los académicos. Ya es en el año 2000 en el que pues se contrata a una empresa que ofrece aumentar el tiraje y ahora pues debido a la época se puede pensar en crear PDFs y no solamente dejar la revista en su formato impreso. Siguiente. Siguiente. Es después que se utiliza este editorial, realmente no se refleja la actividad de la revista, es decir, quiénes la visitan, quiénes la ven. Así que se hace un análisis a partir del consejo del comité editorial para que se pueda ver qué debilidades y fortalezas tiene la revista y entonces se pueda reajustar su perfil, su tiraje, su estructura. Así que en el 2010 se crea un sitio que ya es de la facultad, de la revista de la facultad, en el que ya se pueden observar, descargar y consultar todos los artículos publicados de la revista a partir del año 2000,
con el propósito de hacerla accesible a sus lectores. La siguiente, por favor. Es en 2015 que hay un cambio de editor. Ahora hay nuevas secciones. La portada es diferente. Aprovechando que la revista a partir del año 2010 es a todo color, también se utilizan imágenes, sobre todo para la publicación de casos clínicos con mejor resolución, y además que se crean nuevas secciones, y sobre todo ahora buscamos con la facilidad del sitio electrónico la interactividad con nuestros lectores. Se crea un reto a la memoria y se crea también un pulso con el propósito de que participen todos los que visitan el sitio. Así que ahora la revista tendría un tiraje de 4,000 ejemplares impresos, forma bimestral, y además de su presentación en línea. La siguiente. Con la globalización y con el hecho de que la revista ingresa nuevamente a índices de revistas médicas, pues requerimos del registro de DOI, y a partir de eso, pues es requisito que para los autores se les solicite también el registro ORCID. Es en este año 2020 que a todos nos ha afectado, que solamente está disponible la revista en línea. Por el momento no se está distribuyendo de forma impresa, pero bueno, la actividad finalmente sigue adelante. La que sigue, por favor. Perdón. Bueno, aquí hacemos un cambio de presentación y ahora vamos al punto que nos dejaron de tarea, que es ¿qué ventajas tiene una revista electrónica? Pues son varias. La verdad es, una es que tiene los lectores más acceso por varias vías para poderla leer, bajarla, revisarla, tacharla si quieren, en fin. Hay varias opciones de búsqueda de acuerdo a los temas que se vayan a tratar, y permite conocer cómo se comporta la revista, o sea, saber quién nos lee, de dónde nos leen, cuántos los leen, cuántas nuevas visitas, etcétera, etcétera. También que eso es parte de lo que es la altimetría, que es saber a quién llega, cómo llega, quién nos lee, etcétera, etcétera. Y algo que es muy bueno es que es más fácil el trabajo editorial. Claro, también si se tiene la plataforma de ayuda para hacerlo, eso es mucho más fácil, porque aquí Rocío y yo nos la pasamos todavía un poco a pie, buscando a los revisores y contestando y haciendo la edición, pero en línea es mucho más fácil trabajar. La que sigue. Sabemos cómo se comporta nuestra revista o quienes nos siguen por las redes sociales que tiene la facultad, y como pueden ver, esta presencia en las diferentes redes ha hecho que tengamos cada vez más seguidores. No tenemos los de este año, pero paulatinamente estamos observando que hay un aumento en quienes nos visitan, y esto se va a reflejar en la siguiente, por favor, en que la recepción de manuscritos en general ha aumentado. O sea, cada vez nos llegan más. Eso no quiere decir que lean las instrucciones para los autores. O sea, porque nos llega exactamente lo que no nos tiene que llegar. De hecho, nos llegan hasta artículos ya en formatos que no utilizamos y en inglés. Es más, hace poco nos llegó un artículo ya impreso para que lo pusiéramos en la revista. O sea, cosas de este tipo. Y la otra es que nos están llegando muchos manuscritos de países de Latinoamérica. Nos llegaban uno que otro en años anteriores, pero en esta época, sobre todo el año pasado, nos han llegado muchos más de los que nos llegaban con anterioridad. Realmente el reto no lo sentimos tanto porque ya estaba dado el camino para poder llegar a esta parte. Y mientras podamos seguir así, con las facilidades que hay ahora para intercomunicarnos, yo creo que la revista, con la presencia que tiene como una revista de divulgación de la ciencia, en la ciencia médica en especial, podrá seguir por este derrotero y tener un aumento en el número de manuscritos y en el número de seguidores.
la que sigue. Y le cedo la palabra a quien siga. Muchas gracias, doctora y licenciada Rocío Cibaja, por su presentación, por este resumen. Y pues para los interesados les quiero decir que esta revista, entre su contenido podrán encontrar artículos de revisión, casos clínicos, casos radiológicos, temas de educación médica, de profesionalismo, correlaciones históricas y temas de arte vinculados a la medicina, entre muchos otros temas de interés y que pueden ser de mucha ayuda para quienes están en búsqueda de información verídica y confiable. Y está disponible para su revisión en www.revistafacmed.com. Muchas gracias. Para hablar de lo propio, ahora presento a ustedes al doctor Giovanni López Ortiz. Él es profesor e investigador de la UNAM y editor de la revista Atención Familiar. Es muy importante mencionar que la revista Atención Familiar se edita desde hace 28 años por medio de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, es trimestral y está dirigida a los profesionales de la especialidad en medicina familiar, así como de los demás profesionales e investigadores que estén interesados en estos temas. Bienvenido, doctor Giovanni. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para iniciar justamente esta presentación. Gracias por la invitación y por exponer algo de tanta sensibilidad como es la difusión de conocimiento en el área médica. Permítanme un segundo. Al parecer, ustedes me dicen si ya se alcanza a ver mi presentación. Ya la... Adelante, doctor. Muchas gracias. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias y disculpen. Bueno, pues, insisto, agradezco la invitación y la estructura de la plática que daré, que serán solamente unos minutos, pero es importante mencionarlo, se centra en 4 ejes. El primero de ellos es la descripción de la revista Atención Familiar, de manera general, y de manera muy breve y sucinta, cuál es el proceso de revisión por pares que se realiza en la revista, que evidentemente es similar a lo que realizan muchas revistas, cuáles son las generalidades sobre el impacto del SARS-CoV-2 en México y el mundo, y eso porque me sirve para correlacionar aquellos retos y oportunidades que se han dado sobre los procesos editoriales relacionados con la pandemia, de COVID-19. Hablando de manera general sobre el contexto en el que se da la revista Atención Familiar, les comento lo siguiente. La revista Atención Familiar es una revista científica especializada en medicina familiar y atención primaria, y también constituye el órgano de difusión científica de la subdivisión de medicina familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM. Como ya se mencionó hace algunos instantes, es una publicación trimestral y está dirigida principalmente a profesionales de la salud e investigadores. Y aquí pueden publicar una gran cantidad de médicos de diferentes especialidades, si bien el fuerte es la medicina familiar, pero pueden publicar también cirujanos maxilofaciales, pediatras, psiquiatras, enfermeras, todos con este enfoque de primer contacto. Actualmente, desde hace ya un par de años aproximadamente, se edita de manera digital y esto ha tenido muchas ventajas, dentro de las cuales algunas mencionó ya la doctora Fortuna hace algunos instantes. Pues bien, la revista se funda hace casi 30 años y primero se fundó como una publicación de divulgación del ese entonces Departamento de Medicina Familiar, y desde hace 13 años adquiere el carácter de revista de difusión científica especializada. Esto al incorporar el proceso de revisión por pares y criterios más estrictos de evaluación dentro de sus artículos de difusión. Tiene por objetivo difundir mediante revisión previa por pares ciegos justamente trabajos originales, revisiones sistemáticas, casos clínicos, ensayos, cartas al editor, entre otros. Y dentro de los diferentes índices en los cuales ha estado incorporada la revista, destaco algunos de los más importantes, como son Science Direct, Scopus, Simago, Latindex, Periódica, Medigraphic, entre otros. Y esto ha sido muy importante. Tan solo mencionar que uno de los logros que ha tenido la revista es que en el 2019 pudo incorporarse justamente a esta base de datos Scopus, que es de las bases de datos más importantes de difusión científica que hay en el mundo.
en la cual solamente existen 4 revistas de medicina familiar, 3 de ellas en español, 3 de ellas españolas y una de ellas latinoamericana, que es justamente Atención Familiar. El contenido de la revista se publican en promedio 11 escritos cada trimestre, algunos artículos originales, algunos artículos también de revisión, como les decía, casos clínicos, revisiones sistemáticas, comunicaciones cortas. Tenemos una sección que se denomina Identifique el caso, y todos los escritos sometidos son evaluados por pares, donde pueden ustedes someter sus trabajos. Esta es la liga electrónica, o bien los pueden someter también mediante correo electrónico a la dirección que ahí aparece. La revista Atención Familiar cubre también una gran variedad de temas, entre los que destacan cáncer, enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, hipertensión, síndrome metabólico. Nos enfocamos también a la publicación, dado que es un pilar fundamental de la medicina familiar, de prevención de enfermedades, enfermedades mentales, enfermedades transmitidas por vector, enfermedades respiratorias, educación en salud, entre otra gama de padecimientos que afectan a las personas dentro del primer nivel de atención. Y tenemos aquí, desde todas estas publicaciones abordan una perspectiva desde aspectos psicológicos, biológicos y sociales que son característicos de la medicina familiar. Ahora bien, de manera general, ¿cómo es que se evalúan los escritos sometidos a atención familiar? Pues el proceso de revisión por pares consta de 2 grandes evaluaciones. La primera de ellas, una vez que nos envían el manuscrito, es la selección editorial. Esta primera evaluación la revisamos tanto el editor como el comité editorial, y nos centramos en determinar si el artículo cumple con la calidad y el alcance de la revista. Si sí cumple, pasa a una segunda evaluación, que es la evaluación por expertos. Usualmente ocupamos 2. Cuando hay algún problema en cuanto a la evaluación, podemos ocupar un tercer revisor, y ellos se centran específicamente en la relevancia, la estructura, el sustento bibliográfico, el abordaje metodológico, y bien si las conclusiones son acorde al objetivo y los resultados de los trabajos que se desean publicar. Si pasa esta fase, pues finalmente se emite un dictamen a través de una carta de decisión, y que en donde ocurren estos 3 escenarios: aceptado sin cambios, aceptado con modificaciones, o bien rechazado. Y esto es muy importante que se conozca, porque la doctora Fortula hace algunos instantes mencionó algo muy importante. Hay veces que se desconoce el proceso editorial, y esto llega a tener un impacto al momento de que nosotros llegamos a recibir los artículos. Entonces, todo esto tiene que ser claro tanto para el editor, pero también para los autores. Ahora bien, quisiera hablar un poco respecto a las generalidades sobre el impacto del SARS-CoV-2 en México y en el mundo. Y esto porque afecta, como concluyo en esta diapositiva, pues el quehacer médico y el quehacer científico que se ha dado a lo largo de muchos años. Hasta el 28 del 06 del 2021, hay más de 182 millones de casos acumulados de SARS-CoV-2 y cerca de 4 millones de decesos en todo el mundo. Ahora, México registra las tasas más altas de personal de salud infectado por SARS-CoV-2. Se ha calculado que más de 200,000 personas que trabajan en el área de la salud se han infectado, y es el país también con más muertes registradas en trabajadores de la salud, con más de 3,000 lamentables fallecimientos. Y esto ha tenido un impacto notable en el quehacer médico, lo que involucra también la generación y difusión de conocimiento. Ahora bien, dado este escenario, que evidentemente no es tema de la plática, me voy a centrar en describir solamente algunas cosas que han impactado directamente a la revista en este escenario de contingencia sanitaria. El proceso editorial fue lo más afectado en este escenario de pandemia, ya que los tiempos de respuesta de los revisores fueron mucho más amplios. Algunos revisores nunca enviaron sus evaluaciones a pesar de haberse comprometido a realizarlas. Los autores pidieron más tiempo para dar respuesta a las observaciones de sus manuscritos, y hubo autores que ya no le dieron seguimiento también a sus manuscritos. Esto prácticamente no nos había pasado antes. Desafortunadamente, muchos de los autores que escribían para la revista y muchos de los revisores son personal de primera línea que de una u otra manera tuvieron un impacto. La pandemia tuvo un impacto
en su quehacer diario y evidentemente también en este proceso editorial. Entonces, los tiempos de respuesta desafortunadamente se vieron extendidos por estas circunstancias. Ahora bien, algo que también llamó la atención y que seguramente eso es algo que todos los que nos estamos dedicando a las labores editoriales nos hemos notado, es que incrementó sustantivamente el envío de manuscritos a las revistas. El número de artículos originales, por ejemplo, sometidos a atención familiar, se incrementó en un 60%, mientras que el número de artículos especiales se incrementó en 120%. Y algo que también fue interesante es que debido a la cantidad de artículos sometidos a la revista, enfocados a la epidemia de COVID-19, pudimos publicar un número especial sobre esta temática, la cual abordó diferentes aspectos como factores genómicos y estructurales, COVID-19 y prevención de brotes, y otros que se mencionan justamente en esta diapositiva. Finalmente, algo que nos dejó también de reflexión la pandemia es que, al menos en la revista, en cuanto a procesos editoriales, es que necesita fortalecerse la capacitación de nuestra audiencia en cuanto al envío de documentos a través de la plataforma OJS. Se necesita también sensibilizar y concientizar tanto autores como revisores sobre lo que implica el proceso de revisión por pares, y esto es para que, a pesar de los inconvenientes de contexto que se lleguen a generar, pues se le dé continuidad a todos los trabajos que estamos publicando. Y finalmente es muy importante también valorar en atención familiar la publicación continua o la incorporación de la modalidad ahead of print, esto es la publicación de los artículos una vez que haya concluido el proceso de revisión por pares, independientemente de si el número de la revista está listo para ser publicado o no. Esto nos ayudaría a ahorrar tiempo y en el caso, por ejemplo, de la pandemia, esto hubiera facilitado también que algunos artículos que llegaron a atención familiar hubieran tenido una publicación más rápida con la finalidad de que el conocimiento que ahí se había generado se diera a conocer de una manera pronta, y esto en favor de la audiencia y también de los autores. Y con eso prácticamente concluyo mi intervención. Agradezco a todos ustedes su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giovanni López, por su presentación, y evidentemente a usted nos ha mostrado cómo esta necesidad de presentar a los lectores las investigaciones más recientes en un tema tan sensible como la COVID-19 y todas las implicaciones que tiene, es necesaria que se vayan subiendo previo a la realización de los números de la revista. Muchísimas gracias por eso. A los interesados les recuerdo que puedan encontrar en esta revista de atención familiar artículos originales de revisión, casos clínicos y temas de atención primaria y de medicina familiar. Está disponible para todos aquellos que quieran verla en www.fmposgrado.unam.mx. Muchas gracias. Para abordar lo relacionado ahora con la revista de investigación en educación médica, es un honor contar también con el editor, doctor Melchor Sánchez Mendiola. Él es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. La revista de investigación en educación médica cuenta con 8 años publicándose con mucho éxito, es trimestral y está dirigida a académicos, investigadores, profesionales de la salud y estudiantes. Es un gusto escucharlo, doctor Melchor Sánchez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Maripaz. Muy bien, pues la revista de Investigación en Educación Médica es la más joven de las 3 revistas. Este año estamos en el 10º año. Entonces, en enero del 2022 ya pasaremos a la pubertad en términos de publicación. La revista inició cuando el doctor Enrique Graue era director de la Facultad de Medicina, formó parte del plan de desarrollo de la misma facultad y en varios eventos académicos que tuvimos de educación médica se gestó la idea de la revista. Se presentó la propuesta y se aprobó por el comité editorial de la facultad en el año 2010 y reitero, tardamos un año en tener todos los primeros manuscritos, hacer todo el diseño inicial, los trámites administrativos y legales que no son menores, hasta que salió el primer número en el 2012.
Tiene una periodicidad trimestral, es gratuita, está disponible en línea, es de acceso abierto. Tenía un tiraje de 1,000 ejemplares impresos por número hasta finales del 2017. Aquí nos adelantamos a la pandemia, migramos a estar exclusivamente en el formato en línea, lo cual nos ha facilitado mucho las cosas. Durante la pandemia, pues ya nada ha sido normal. Yo creo que la educación médica tradicionalmente ocurre en una serie de escenarios, como pueden ser las aulas, los hospitales, los centros de simulación, los laboratorios, con la pandemia esto cambió. Ahora la educación médica ha sido una combinación de actividades presenciales, sobre todo de los que están en las líneas, llamémosle, de batalla contra la pandemia, y mucha telemedicina y telesalud. Y esto ha llevado a que la educación médica también haya cambiado. Como podemos ver aquí en esta caricatura que está en la pantalla, ahora utilizamos herramientas digitales de varios tipos para poder llegar a los estudiantes. El editor de la revista Educación Médica, Kevin Eva, que es una de las revistas más importantes del mundo en educación, nos decía que la educación tiene impacto en el largo plazo. Es interesante cómo la educación se transformó y lo rápido que fue que nos movimos a las experiencias educativas en línea. Los centros de simulación incrementaron sus actividades, desarrollando actividades de realidad extendida y lo que ahora llamamos simulación a distancia o en línea. Y se generaron muchas discusiones sobre los roles de los estudiantes de pregrado y los residentes en el papel de las instituciones de salud y esta simbiosis extraordinaria que viven con las universidades. Y los médicos y en general todos los profesionales de la salud estamos saturados porque hay tanto que leer que tenemos poco tiempo para ver pacientes. Este es un ejemplo de lo que pasó con la ciencia en COVID últimamente. Esto es de la revista Nature. Y en este análisis se plantea algo fascinante, ¿no? Que en el 2020 se publicaron más de 30,000 artículos sobre el tema del COVID-19 que fueron preprints. Los preprints, la revista no hemos incursionado en este tema, pero son una realidad. La mayoría de los artículos publicados en ese año fueron en esta modalidad y como ven ahí un porcentaje sustancial de los artículos del COVID-19 se publicaron en esta modalidad sin haber pasado el arbitraje por pares. Y otra cosa muy interesante es que hubo esta especie de arbitraje acelerado selectivo. Del lado izquierdo de la figura de la derecha está el tiempo de aceptación en días del total de artículos en los primeros meses del 2019. Y si ven del lado derecho, en los primeros meses del 2020, el total disminuyó, bajó muchísimo el tiempo de aceptación de los artículos que tenían que ver con COVID, y lo grave es que se estancó el tiempo de aceptación para artículos que no tenían que ver con COVID. Esto complica muchas cosas porque dependiendo del área del conocimiento en el que uno esté, incluyendo la educación, tarda más en publicarse. Estos son algunos datos de la revista Investigación Educación Médica. Como podemos ver, en términos estrictos, entre el 2019 y el 2020, prepandemia y en el acme de la pandemia, no hubo diferencia importante. Se recibieron el mismo número de manuscritos, tanto originales, tuvimos un poco más artículos de revisión en el 2020. La tasa de aceptación aumentó un poco, incrementamos el número de artículos para dar espacio a algunos de los trabajos sobre COVID que se enviaron a la revista, y el tiempo de aceptación en el 2019 no lo teníamos muy bien identificado, variaba mucho, pero era en general alrededor de 3 meses, lo cual se reprodujo en el 2020, ¿no? Aunque sí tuvimos más casos de personas que pedían una extensión del tiempo para el arbitraje, en el caso de los árbitros, y una extensión del tiempo para dar respuesta a las observaciones de los árbitros por parte de los autores.
pero en general el tiempo de aceptación se siguió manteniendo en alrededor de 3 meses. En este año, hasta junio, hemos recibido más manuscritos que el año pasado, en términos de la mitad del año, ¿no? Y probablemente esto haya ocurrido porque en los primeros meses las personas estuvieron haciendo muchas cosas en la atención clínica con poco tiempo para escribir y probablemente, aquí estoy especulando, conforme nos hemos ido adaptando a la pandemia, han adaptado mejor sus horarios y se han puesto a escribir cosas para enviar a la revista, ¿no? Entonces, en el primer semestre de este año llevamos ya 64 manuscritos recibidos, obviamente la mayoría trabajos originales. Y ya tiene varios años, 4 o 5 años, que la revista recibe un porcentaje sustancial de artículos de Latinoamérica. Esto es muy interesante porque en este año de la pandemia vimos un poco de incremento, pero no muy sustancial de como ya estábamos con los autores latinoamericanos. El tiempo promedio para aceptación sí lo bajamos un poco en este año hasta el momento, aunque ha bajado también por el aumento de número de manuscritos la tasa de aceptación. ¿Qué ocurrió cuando inició la pandemia? Como nuestra revista es trimestral, sale solo 4 veces al año, es difícil estar en tiempo real, lo que ya comentaba Giovanni, publicando cosas que tengan que ver con lo que estamos viviendo todos. Entonces, en términos de publicar ahead of print, antes de la impresión, incursionamos en ese terreno y publicamos editoriales y artículos que tienen que ver con la educación en el escenario de la pandemia, para que aparecieran antes de que la revista, el número con páginas, saliera publicada formalmente, ¿no? Pero ya en el Ahead of Print ya tienen el número del identificador de objeto digital, ya se pueden poner en el currículo, etcétera, etcétera. Y están disponibles en nuestra página para la comunidad. Esta es una de las primeras editoriales, bueno, la primera editorial que toqué este tema, si teníamos que aislarnos o colaborar. Y algo que ha sido fascinante es ver cómo la pandemia que nos obligó a hacer todas las actividades en línea nos hizo ser más eficientes en muchas cosas y a colaborar con gentes de otras instituciones nacionales e internacionales en ello. Este es un artículo que publicamos en el ACME de la pandemia el año pasado, del Tecnológico de Monterrey, sobre cómo las escuelas de medicina podrían responder a la COVID-19 en términos de cumplir todas las aristas de sus misiones. Y en este año hemos publicado varias editoriales del tema, ¿no? Una que se llama Educación en línea y la pandemia, no más onfaloskepsis. Onfaloskepsis es estarse viendo el ombligo. Y ya llegó la hora, si con la pandemia no cambiamos esta tradición de estarnos contemplando el ombligo y viendo cómo pasa el tiempo sin hacer cosas, yo creo que estaríamos muy mal, ¿no? Entonces, no más onfaloskepsis. ¿Qué debemos hacer por la educación en ciencias de la salud en lo que algunos autores llaman el verdadero siglo XXI? Mucha gente dice que el siglo XXI no empezó realmente en el año 2000 o 2001, sino que la pandemia nos ha hecho realmente migrar a un nuevo modelo social y de atención de la salud y de educación que no teníamos en las primeras 2 décadas de este siglo, ¿no? Y por último, esta última editorial de si vivimos en una realidad alternativa. Desafortunadamente, la pandemia ha sacado muchos de los lados oscuros de la naturaleza humana y de las redes sociales, y hay una enorme cantidad de información falsa. Y aquí es la paradoja de que son más consultadas ese tipo de información de fuentes cuestionables, dudosas o literalmente falsas, que revistas como las que presentamos en esta sesión. Y realizamos una revisión sistemática de la literatura sobre los cambios y estrategias de la educación médica en respuesta a la pandemia, que ahorita está en prensa y va a salir en el tercer número de este año, ya publicada también como Ahead of Print, tratando de visualizar todo el panorama de los cambios que han ocurrido en educación, en ciencias de la salud, en respuesta a la pandemia. También publicamos, todos usamos Zoom o algún equivalente de videoconferencias,
Este artículo, la doctora Fortunio, un servidor, sobre la importancia de utilizar estas herramientas, pero con rigor académico, con rigor educativo. Entonces los invitamos a consultar este artículo, ya salió publicado, primero como Head of Print, y ahorita ya está la versión formal en el número de abril-junio, para explorar este tema. Aquí discutimos la fatiga de Zoom, los mecanismos neurobiológicos y pedagógicos de cómo afecta Zoom la educación y toda esta situación que vivimos de la educación remota de emergencia. También hemos publicado cosas como la que está en la pantalla, que es una experiencia de aplicación de un examen clínico objetivo estructurado a través de la red. Esto hace año y medio, antes de la pandemia, hubiera sido totalmente impensable. Entonces, eso ya llegó para quedarse. Y aquí termino con algunos números de nuestra analítica de los usuarios. Esto es de enero a diciembre del 2020. Aquí están los 50 países que más consultan la revista. Va desde México, con más de 126,000 usuarios, hasta Angola. Y los 10 que más la consultan, que están puestos aquí, son básicamente Sudamérica, ¿no? Como ven, de Colombia tenemos muchos usuarios de la revista ahí, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina. Estos son algunos de los artículos más visitados, que casi todos son de cómo hacer cosas, cómo hacer una rúbrica, una entrevista, un grupo focal. La mayor parte de la gente utiliza ordenadores, después los móviles y después las tabletas. Y los invito pues a utilizar la educación basada en evidencia. Esto lo comentamos en un artículo publicado en nuestra revista, y los retos que tenemos ahora con el uso de Internet. Porque yo creo que la educación actualmente debe visualizarse como este modelo de aprendizaje conectado que incluye los currículos, los planes de estudio y todos los espacios que tenemos para estudiar. Los invitamos a revisar la revista, a enviar sus contribuciones, y estamos a sus órdenes ahora que el panorama con las vacunaciones está poniéndose un poco más optimista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Melchor Sánchez Mendiola, por su presentación muy amplia, muy puntual en aspectos muy interesantes, como son estos diversos abordajes de los contenidos de cada una de las revistas, o en particular en la revista de educación, investigación y educación médica, pero también igual en las otras aportaciones que nos hicieron los editores de la revista Facultad de Medicina y Atención Familiar. Les agradezco mucho por sus aportaciones y porque con esto ayudamos a los usuarios a verificar la información que necesitan para educarse o para investigar o para informarse acerca de muchos asuntos relacionados con la educación o con la salud propia o comunitaria. Muchísimas gracias a todos por su participación. Sin duda, este es un periodo extraordinario que nos ha enseñado mucho y nos va a seguir enseñando, y tenemos que aprender a mejorar muchos procesos, tanto en el ámbito editorial como en el ámbito de la búsqueda de información verídica. Gracias a todos por acompañarnos y por la oportunidad de tenerlos juntos y por darnos un espacio y compartir su experiencia, sus conocimientos, pero sobre todo por estar aquí. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. A nombre de la Facultad de Medicina y de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud, muchas gracias por sus aportaciones. Que tengan un excelente día. Gracias.